Gracias al Señor. He traído a 2 hermanas de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Hola a todos. Soy Sura. Hola, soy Tianxin. Sentaos. Son la hermana Tao, la hermana Yi, la hermana Sun y el hermano Fu. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Durante años sentimos vacía nuestra iglesia. Hemos perdido la fe y el amor del principio, y cada día somos más débiles y negativos. Los predicadores estamos perdidos y a menudo no sabemos de qué hablar. No sentimos la obra del Espíritu Santo. Hemos buscado su obra en todas las iglesias, pero cada iglesia que vemos está tan desolada como la nuestra. ¿Por qué hay tantas iglesias desasistidas? ¿Qué está ocurriendo ahora? Así es. Todas las iglesias están vacías y no podemos sentir la presencia del Señor. ¿Sabéis por qué pasa esto? También vemos más y más desastres graves. Estamos viendo que las profecías sobre la aparición del Señor se hacen realidad. Es que ya ha llegado el Señor y no nos hemos dado cuenta. Os hemos invitado para discutir y buscar respuestas a estas preguntas. En cuanto a la desolación en las iglesias, ¿qué pensáis de ello? Me encantaría oír vuestra opinión. Sí. Esto es algo que necesitamos entender urgentemente. Por favor, contadnos. La pregunta que habéis hecho es muy importante. Todos sabemos que vivimos el periodo final de los últimos días. El Señor Jesús profetizó: y porque la iniquidad abunda, el amor de muchos se enfriará. La ilegalidad en el mundo religioso está creciendo. Los líderes religiosos no cumplen los mandamientos, solo cumplen las tradiciones del hombre. Solo predican la Biblia para presumir y testificarse a sí mismos. No testifican ni exaltan a Dios en absoluto. Se han alejado completamente del camino del Señor. Por lo tanto, han sido rechazados y eliminados por Dios. Es la causa principal de que hayan perdido la obra del Espíritu Santo. Pero también es porque el Señor Jesús ha regresado encarnado para empezar la obra de el juicio comience por la casa de Dios. Cuando el Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, venga a salvar al hombre y a purificar a todos los que acepten la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo se desplazará a la obra de Dios de los últimos días. Aquellos que acepten el juicio de Dios Todopoderoso recibirán la obra del Espíritu Santo y el agua viva de vida que calmará su sed. Y aquellos otros que vuelvan ante su trono, Dios los hará vencedores y los transformará de acuerdo con su voluntad. Mientras que aquellos que se queden en la religión y rechacen la obra de Dios de los últimos días, serán arrojados a las tinieblas. Lo que prueba la profecía que contiene la Biblia. Y también les he quitado la lluvia, cuando faltaban todavía 3 meses para la cosecha. E hice llover sobre una ciudad y no sobre otra. Llovió sobre una parte, y ese pedazo de tierra donde no llovió se marchitó. Entonces 2 o 3 ciudades fueron a otra ciudad a beber agua, pero no estuvieron satisfechos. Aún así, no volvisteis a mí. Aquí, sobre una parte llovió, se refiere a las iglesias que obedecen la obra del juicio de Dios de los últimos días. Ellos han aceptado la palabra actual de Dios, y por eso han disfrutado la provisión del agua de la vida que fluye desde el trono. Y ese pedazo de tierra donde no llovió se marchitó se refiere a los pastores religiosos y ancianos que rehúsan practicar la palabra del Señor, desobedecen sus mandamientos y rechazan y condenan la obra de Dios Todopoderoso, lo que lleva al mundo religioso a ser rechazado y maldecido por Dios, perdiendo la obra del Espíritu Santo y el acceso al agua de la vida, quedando atrapados en la desolación. Exactamente como en la era de la ley. Cuando el templo, una vez lleno de la gloria de Jehová, se tornó desolado, el pueblo judío no mantuvo las leyes religiosas. Hicieron sacrificios impropios, y el templo se convirtió en un mercado, una cueva de ladrones. ¿Por qué ocurrió esto? Sí, eso es cierto. Principalmente porque los líderes religiosos judíos no mantenían las leyes de Jehová y no temían a Dios. Se atuvieron a las costumbres de los hombres, pero rechazaron los mandamientos de Dios. Se alejaron del camino divino y por ello fueron maldecidos por Dios. Pero otra razón fue que Dios se había encarnado para redimir a la humanidad en la era de la gracia.
La obra de Dios había cambiado. Aquellos que aceptaron la obra redentora de Jesús recibieron al Espíritu Santo y practicaron con fervor. Pero los que rechazaron y se resistieron a la obra del Señor Jesús fueron eliminados por la obra de Dios y cayeron en las tinieblas. Si queréis recibir la obra del Espíritu Santo y conseguir el suministro del agua viva, lo más importante para vosotros es que busquéis e investiguéis la obra de los últimos días de Dios Todopoderoso. Eso resolverá las tinieblas en vuestro espíritu, la desolación en vuestra iglesia y la raíz del problema. ¿No lo creéis así? Sus palabras tienen mucho sentido. Es verdad. Gracias al Señor. Después de tu explicación lo entiendo. La desolación en el mundo religioso viene dada porque los pastores y líderes no siguen el camino del Señor, no practican su palabra y no cumplen sus mandamientos. Así que son rechazados y maldecidos por Dios. Pero también es porque Dios ha hecho una nueva obra. Y la del Espíritu Santo ha cambiado. No hemos seguido los pasos de Dios, por lo que hemos caído en las tinieblas. Debemos buscar la obra de los últimos días de Dios Todopoderoso. Gracias al Señor. Hemos consultado a muchos pastores y ancianos y nadie se explica por qué las iglesias están desoladas. ¿La enseñanza de hoy es tan clara? Es verdadera iluminación del Espíritu Santo. Es verdad, tiene razón. Dices que la creciente ilegalidad viene porque los pastores y ancianos desobedecen los mandamientos, se apartan del Señor y son maldecidos por Dios. Sin embargo, vemos que los pastores y ancianos están sirviendo al Señor en las iglesias. A mí me parecen hombres piadosos. ¿Cómo pueden ser una fuente de ilegalidad? Es verdad. ¿Cómo pueden los pastores y ancianos hacer algo ilegal? No hay que pensar así. Mirad, los sacerdotes, escribas y fariseos en el judaísmo también servían a Dios en el templo. Pero cuando el Señor Jesús vino, ellos provocaron que otros le negaran y condenaran. Sí. E incluso colaboraron con el gobierno romano para crucificarle. ¿Cómo explicarías esto? Hoy muchos pastores no permiten a sus creyentes conocer a Relámpago Oriental. Es más, difaman y condenan a Relámpago Oriental. Y denuncian a la policía a los predicadores del Evangelio de Dios Todopoderoso. ¿No te parecen ilegales esos actos? ¿Se te ha olvidado eso? El hermano Dean acaba de hablar acerca de actos ilegales. Entonces, ¿qué actos específicos están incrementando la ilegalidad? No lo entiendo muy bien. ¿Me lo podéis explicar? Actos ilegales significa sobre todo que los líderes religiosos, los pastores y los ancianos van en contra de la voluntad de Dios. No obedecen sus mandamientos, malinterpretan la Biblia para encadenar, controlar y engañar a la gente, ahogándolos en una teología bíblica, alejándolos de Dios, convirtiendo las iglesias en lugares de rituales religiosos y toman sus responsabilidades y deberes como una forma de acceso al estatus y al trabajo, lo que conduce a muchos actos hipócritas que se resisten a Dios en la iglesia. Muchos han manifestado puntos de vista escépticos, persiguen placeres mundanos, apartándose del Señor, e incluso toman la palabra de Dios como un mero mito. No creen en absoluto que el Señor Jesús volverá para hablar y mostrar su obra. Los más vulnerables son los líderes religiosos sin ningún temor a Dios y toda clase de hombres malvados e incrédulos que cometen actos malignos, desafiando la obra de Dios de los últimos días y rechazando la verdad. Estos pastores religiosos y ancianos predican conocimiento bíblico y teología. Se esfuerzan por proteger su propio estatus, influencia e ingresos, pero rehúsan seguir el camino de Dios o difundir la palabra del Señor. No exaltan ni testifican al Señor en absoluto. Por el contrario, difunden cosas que traicionan la verdad de la palabra de Dios. Utilizan las tradiciones para engañar y controlar a la gente, aferrándose a la senda de los fariseos de resistencia a Dios. Muchos pastores religiosos y ancianos persiguen también los placeres mundanos. Siguen las modas, ansían el dinero y compiten por una posición social. Son solo hombres mundanos, hombres incrédulos. Lo más exasperante es que estos líderes religiosos, pastores y ancianos
condenen salvajemente la obra de Dios de los últimos días para controlar a los creyentes. Incluso confabulan con el partido, se unen a Satanás contra Dios, esforzándose por crear sus propios reinos para volver a crucificar a Dios, por lo que Dios los odia y los maldice. Estos actos ilegales son hechos evidentes para todos nosotros. Son nada menos que una tradición del mundo religioso. Debido al incremento de transgresiones, la fe y el amor de muchos creyentes se ha enfriado y son negativos y débiles. Porque estos líderes religiosos eligieron su propio camino y ya no siguen el camino de Dios. La obra del Espíritu Santo ha sido retirada y los lugares religiosos han sido abandonados. Su obra va a quienes aceptan la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Todo ello revela que el carácter justo de Dios es intolerante a las ofensas del hombre. Vuestras palabras son una realidad. No es de extrañar que el mundo religioso se encuentre en tinieblas y esté desolado hoy, ya que los pastores religiosos y los ancianos han tomado su propio camino y ya no siguen el del Señor. Por eso Dios los odia y los maldice. Han aceptado la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días y explicado las razones de la desolación en el mundo religioso. Parece que Relámpago Oriental tiene acceso a la verdad. Vale la pena investigarlo. Acabamos de contaros por qué el mundo religioso se encuentra desolado. Es solo un esquema. Preguntasteis qué queríamos decir con incremento de la ilegalidad, a lo que la hermana respondió muy claramente. Y lo habéis entendido. Ahora me gustaría añadir mi propia opinión sobre el origen de la desolación en el mundo religioso. Leamos 2 pasajes de Dios Todopoderoso, que os ayudarán a entender mejor las causas del abandono en la religión. Dios Todopoderoso dice: Dios cumplirá este hecho. Él hará que todas las personas en todo el universo vengan delante de Él y adoren al Dios que está en la tierra. Y su obra en otros lugares cesará y las personas serán obligadas a buscar el camino verdadero. Será como José. Todos fueron a él por comida y se postraron ante él porque él tenía cosas para comer. Con el fin de evitar la hambruna, las personas serán obligadas a buscar el camino verdadero. Toda la comunidad religiosa se está muriendo de hambre. Y solo el Dios de hoy es la fuente de agua viva, que posee la fuente que siempre fluye, provista para el disfrute del hombre, y las personas vendrán y dependerán de él. Toda la obra de Dios en el universo entero se ha centrado en este grupo de personas. Él ha dedicado todos sus esfuerzos a vosotros y ha sacrificado todo por vosotros. Él ha reclamado y os ha dado toda la obra del Espíritu sobre todo el universo. Por eso es que os digo que sois afortunados. Dios Todopoderoso ha clarificado la causa de la hambruna en el mundo religioso. Esto nos permite ver la omnipotencia y sabiduría de Dios. Dios no ha abandonado a aquellos que aman la verdad y ansían su aparición. Dios ha usado la hambruna para hacer que la gente busque el verdadero camino, haciéndolos encontrar su voluntad y sus pasos en medio de la desolación de las iglesias. Él hizo esto para ayudar a aquellos que en cada congregación aman la verdad y realmente creen en Dios para ir ante su trono. Por eso Dios dice: toda la obra de Dios en el universo entero se ha centrado en este grupo de personas. De aquí se deduce que la obra del Espíritu Santo ha ido a quienes aceptaron la obra de Dios de los últimos días. Esto demuestra que Dios quiere que aquellos que se presenten ante su trono se conviertan en sus seguidores. Dios los convertirá en vencedores antes del desastre. Y así las profecías del Señor Jesús, de la Virgen prudente asistiendo al festín de bodas con el Cordero, se confirmará. Sí, así será. Las vírgenes insensatas, a las que no les importa cuán desamparadas estén sus iglesias, permanecerán en ellas y esperarán la muerte. Son iguales que los israelitas que murieron en el desierto después de haber salido de Egipto. El mundo religioso entero se ha vuelto un lugar en ruinas, porque los líderes mundiales religiosos siguieron la senda de los fariseos y desobedecieron la voluntad del Señor. No siguen la voluntad de Dios, no obedecen sus mandamientos y fueron abandonados por Dios hace tiempo.
A través de la verdad, Dios encarnado expresa en los últimos días su naturaleza, expone su naturaleza de anticristo. Ellos vuelven a crucificar a Dios y por esa razón son maldecidos por Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios al hacer que el mundo religioso pase hambre? Desea que la gente busque el camino correcto. Aquellos que deseen buscar la voz de Dios, que acepten la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, retomarán la obra del Espíritu Santo, suministro del agua de la vida que fluye desde su trono, y finalmente entrarán en el reino de los cielos. Son ellos los que Jesús profetizó que serían raptados en el reino de los cielos. Si rechazamos el juicio, el castigo, la purificación y las palabras de salvación de Dios Todopoderoso, seremos eternamente abandonados y eliminados. Leamos otro pasaje de Dios Todopoderoso. Si te opones al Cristo de los últimos días y lo niegas, entonces no hay nadie que pueda soportar las consecuencias en tu lugar. Además, a partir de este día, no tendrás otra oportunidad para obtener la aprobación de Dios. Incluso si tratas de redimirte tú mismo, nunca más volverás a contemplar el rostro de Dios, porque a lo que te opones no es a un hombre. Lo que niegas no es algún ser diminuto, sino a Cristo. ¿Eres consciente de estas consecuencias? No has cometido un pequeño error, sino que has cometido un crimen atroz. Y así les aconsejo a todos que no tengan una reacción violenta contra la verdad o hagan críticas descuidadas, porque solo la verdad te puede dar la vida y nada, excepto la verdad, te puede permitir volver a nacer y contemplar el rostro de Dios. La palabra de Dios Todopoderoso tiene autoridad. Dios ha recuperado la obra del Espíritu Santo en el universo y ha obrado entre los seguidores de su obra de los últimos días. Ahora entiendo la causa de la desolación en el mundo religioso. El Señor ya ha aparecido para hacer la obra del juicio de los últimos días. Así que tenemos que buscar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Deberíamos investigar sobre ello. Si no, el Señor podría abandonarnos, perderíamos la salvación de Dios en el último día. Si Dios Todopoderoso es la segunda venida de Jesús, tenemos que obedecer enseguida a la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Es la única manera en que se nos proporcionará la fuente del agua de la vida, y que saldremos de la desolación y las tinieblas que hemos sentido en el pasado. Tienes razón. Hemos esperado cada día por el Señor. Si realmente ha regresado, entonces podemos ser arrebatados ante Él. Y todos nuestros problemas se resolverán.